Ok, bienvenidos todos a nuestra clase 15 de Álgebra Moderna 2. Entonces, les recuerdo que estábamos viendo en la clase pasada. En la clase pasada estábamos definiendo lo que era el contenido de un polinomio con coeficientes racionales. Entonces, tomábamos un polinomio f de x con coeficientes racionales, ¿sí? El contenido del polinomio f de x, ¿qué fue lo que hicimos en la clase pasada? Lo que dijimos es que es el único racional positivo que denotábamos como c de f, tal que pasaba a lo siguiente. Mi polinomio f de x se factoriza como el racional f de x, c de f, el racional c de f, por un polinomio f1 de x, donde f de 1 de x ya es un polinomio con coeficientes en z y que además es primitivo. Recordemos que primitivo quiere decir que el máximo común divisor de los coeficientes en el polinomio f1 de x, el máximo común divisor es 1, ¿no? Entonces, en la clase pasada vimos eso, ¿no? Que f de x se descompone como un polinomio racional, que f de x, un polinomio con coeficientes racionales, se descompone como el producto de un racional positivo con el producto de un polinomio con coeficientes enteros, donde el polinomio con coeficientes enteros es primitivo, ¿sí? Ok. En base a eso demostramos el teorema 1, el corolario 1.65, que me dice si yo tomo un polinomio con coeficientes racionales, de tal forma que ese polinomio se factoriza en Q de X como G de X por H de X, donde G de X y H de X son polinomios con coeficientes racionales, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, lo que va a pasar es que el contenido de f de x, el contenido de f, lo voy a poder obtener como el contenido de g por el contenido de h, que es lo que tengo exactamente aquí, ¿sí? Y además, el polinomio f1 de x que sale cuando yo aplico esta definición, ¿qué es lo que va a pasar? Que el polinomio f1 de x que yo obtengo de f va a ser el polinomio, o sea, el polinomio primitivo asociado a f de x va a ser exactamente el polinomio primitivo asociado a g de x por el polinomio primitivo asociado a h1 de x, ¿sí? Entonces demostramos ese resultado la clase pasada. Y entonces, y esto lo que lo vamos a necesitar es para demostrar lo que les dije, es el criterio de Einstein, que eso tiene que ver con polinomios irreducibles. Entonces veamos qué es que un polinomio sea reducible. Entonces, vamos a considerar la siguiente definición. Definición 1.66. Entonces vamos a considerar R un dominio entero. Entonces, en realidad, esta definición la puedo hacer para anillos más generales, pero aquí vamos a trabajar, cuando empecemos a trabajar con teoría de campos, vamos a utilizar dominios enteros y campos, entonces no va a haber problema con esta definición. Entonces vamos a empezar con R, un dominio entero, y vamos a considerar un polinomio f de x en la variable x con coeficientes en el anillo R, ¿sí? Entonces vamos a decir que este polinomio f de x es irreducible en R de x. Es importante decir que f de x es irreducible en qué anillo de polinomios, ¿sí? Entonces f de x es irreducible en R de x si no existe una factorización de f de x de tal forma que, si no existe una factorización de f de x de esta forma, g de x por h de x, donde tanto g de x como h de x vuelven a ser polinomios en R de x, ¿sí? O sea, tanto f de x está en R de x y también g de x y también h de x están en R de x, ¿no? Si no existe esa factorización, tal que el grado de g de x sea menor que el grado de f de x y también el grado de h de x sea menor que el grado de f de x, ¿no? Si no existe tal factorización, vamos a decir que el polinomio es reducible en el anillo de polinomios R de x, ¿sí? Entonces, estoy haciendo hincapié en que es importante dónde es irreducible, porque puede ser que un polinomio sea reducible en un anillo de polinomios, pero no sea irreducible en otro anillo de polinomios. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo. Entonces consideremos f de x, este polinomio con coeficientes reales, ¿sí?
Entonces, consideramos este polinomio con coeficientes reales. Entonces, resulta ser que este polinomio no lo puedo factorizar como producto de dos polinomios de grado menor, donde esos polinomios tengan coeficientes reales, ¿no? ¿Sí? Entonces, por tanto, este polinomio es irreducible en R de X, ¿sí? Este no lo puedo factorizar como producto de dos polinomios con coeficientes reales, ¿sí? Por lo tanto, es irreducible en R de X. Dos polinomios con coeficientes reales de grado menor que 2, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿qué va a pasar? Pero f de x no es irreducible en el anillo de polinomios con coeficientes en los complejos. Porque, ¿qué es lo que pasa? F de x, que es este polinomio x cuadrada más 1, sí lo puedo factorizar como polinomios con coeficientes complejos, ¿no? Lo puedo factorizar como x más y x menos y. X más y es un polinomio con coeficientes complejos y x menos y es un polinomio con coeficientes complejos. Y entonces f de x sí lo puedo factorizar aquí. Por lo tanto, f de x no es irreducible en c de x, ¿no? Entonces, por eso es que es importante decir dónde f de x es irreducible, ¿sí? Porque un polinomio puede ser irreducible en un anillo de polinomios, pero puede ser que no sea irreducible en otro anillo de polinomios, ¿sí? Y eso lo vamos a ver exactamente cuando cuando veamos ya teoría de Galois y teoría de campos. ¿Sí? Ok. Entonces, pues vamos a tener, entonces, como les decía, tenemos la siguiente observación, que nos dice que la propiedad de ser irreducible depende del anillo que estamos tomando de polinomios, ¿no? Como acá lo demuestra este ejemplo. ¿Ok? Entonces, tenemos el teorema 1.67, que es un teorema de Gauss, que nos dice lo siguiente. Si se toma un polinomio con coeficientes enteros, entonces este polinomio, si este polinomio es irreducible en z de x, o sea, si es irreducible en z de x, es decir, si no lo puedo factorizar como producto de dos polinomios de grado menor en z de x, entonces también es irreducible en q de x. Entonces también no lo puedo factorizar como producto de dos polinomios de grado menor en q de x. ¿Sí? Pues eso va a ser importante. Entonces, hagamos la demostración de este resultado. Entonces, queremos ver que f de x es irreducible en q de x, ¿no? Entonces, supongamos que f de x lo puedo factorizar, lo puedo reducir, ¿no? Entonces, supongamos que f de x lo puedo factorizar como un g de x por un h de x con g de x polinomios con coeficientes enteros, con coeficientes racionales, ¿sí? Y además, el grado de g de x es menor que el grado de f de x y también el grado de h de x es menor que el grado de f de x, ¿no? ¿Sí? Entonces estoy suponiendo que mi polinomio lo estoy factorizando como producto de dos polinomios con coeficientes racionales, donde ambos tienen grado menor que f de x, ¿no? Ok. Entonces, por este resultado que teníamos acá, por el corolario 1.65, ¿qué es lo que tenemos? El contenido de f lo puedo calcular como el contenido de g por el contenido de h y además pasa esto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, sabemos que, que f de x es exactamente, bueno, ¿qué es lo que sabemos? A ver,
Sabemos que g de x lo puedo obtener como ¿quién? Lo puedo obtener como el contenido de f, o sea, un racional positivo por un polinomio primitivo, ¿sí? Donde este es un racional positivo y este es primitivo, ¿sí? O sea, este ya es el polinomio g1 de x, ya es un polinomio con coeficientes enteros, ¿no? Y también lo mismo para h de x, ¿no? También h de x lo puedo obtener como un racional positivo, que es el contenido de h, por un polinomio primitivo, que es h1 de x. De este es un racional positivo y este es primitivo. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que f de x, que es g de x por h de x, lo puedo escribir como ¿quién? Como contenido de f, ¿sí? Contenido de f por el contenido de g, ¿sí? Por h1 de x, por g1 de x, h1 de x, ¿no? Por g1 de x y h1 de x, ¿sí? Como, y entonces por 1.67, por 1.66, por 1.65, ¿qué es lo que tenemos? El contenido de f, ¿quién es? Por 1.65, tenemos que el contenido de f, acá, acá me equivoqué, no, aquí es el contenido de, aquí es el contenido de g, y aquí es el contenido de h, ¿no? Entonces, por 1.65, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que el contenido de f es el contenido de g de x por el contenido de h de x, ¿no? Entonces, el contenido de f es lo mismo que el contenido de g por el contenido de h, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que f de x es un polinomio con coeficientes enteros. Entonces, en la clase pasada vimos que si tenemos un polinomio con coeficientes enteros, entonces el contenido necesariamente es un entero, ¿sí? Entonces, por clases pasadas, tenemos que el contenido de f es un entero. Es un entero, ¿sí? Positivo. Por lo tanto, f de x lo puedo factorizar como ¿quién? Lo puedo factorizar como el contenido de f por g1 de x, ¿sí? Y esto por h1 de x. Y esto por h1 de x. Donde, ¿qué es lo que pasa? Donde, ¿qué es lo que pasa? Este ya es un,
donde ese ya es un polinomio con coeficientes enteros. Este ya es un polinomio con coeficientes enteros. ¿Por qué? Porque este es un entero y G1 de X era un polinomio con coeficientes enteros, ¿no? Porque es un polinomio primitivo. Y este también es un polinomio con coeficientes enteros. Y este también es un polinomio con coeficientes enteros. Y además, y además, el grado de C, el contenido de F por G1 de X, es lo mismo que el grado de G de X, ¿no? Sí, porque, ¿qué es lo que estoy haciendo? G de X, G de X es es un racional positivo por otro polinomio con coeficientes enteros. Entonces el grado de G1 de X es el mismo que el grado de G de X, y lo mismo para H1 de X, ¿no? El grado de H1 de X es el mismo que el grado de H de X. Entonces tenemos que pasa eso. ¿Y qué sabíamos? Habíamos supuesto que el grado de G de X, es menor que el grado de F de X, ¿no? Entonces este es menor que el grado de F de X. Y de la misma forma, de la misma forma, el grado de H1 de X es menor que el grado de F de X. Entonces, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos que a F de X lo puedo factorizar como dos polinomios con coeficientes enteros de grado menor. Y es una contradicción, ¿no? Porque habíamos dicho que, ¿qué? Que F de X era irreducible en Z de X, ¿sí? Y es una contradicción. Una contradicción. Pues F de X aquí es irreducible en Z de X. En Z de X, ¿sí? ¿Y de dónde viene la contradicción? Pues de suponer que F de X lo podía factorizar en Q de X, ¿no? Por lo tanto, no existe tal factorización. No existe tal factorización de F de X igual a G de X por H de X, ¿en dónde? En Q de X. Y así, y así, F de X es irreducible en Q de X, ¿no? En Q de X. Y eso acaba la demostración del teorema de Gauss. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué nos dice el teorema de Gauss otra vez? Nos dice esto, ¿no? Tomamos un polinomio f de x con coeficientes enteros que es irreducible en z de x. Entonces, f de x también va a ser irreducible en q de x. Entonces, una observación es que el regreso siempre se vale, ¿no? ¿Cuál es el regreso? Una observación. Una observación es que siempre pasa que si tenemos un polinomio con coeficientes enteros que es irreducible en q de x,
irreducible en Q de X, entonces es irreducible en Z de X. Entonces es irreducible en ZX. Y eso es muy fácil. ¿Por qué? La demostración de esto es más o menos sencilla. Entonces, supongamos que f de x se factoriza así como g de x por h de x, ¿sí? Con f de x en z de x y g de x en z de x. Entonces, supongamos que ¿qué tenemos? Que f de x lo puedo factorizar como producto de dos polinomios, ¿sí? Y ambos de grado menor a f, ¿no? Y ambos, y ambos de grado menor a f, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, esta factorización cuando ya es una factorización de f de x en q de x, ¿no? Como z de x, como z de x está contenido dentro de q de x, ¿sí? Entonces, f de x igual a g de x por h de x es una factorización. Es una factorización de f de x en q de x. Y eso es una contradicción porque estamos suponiendo que es irreducible, ¿no? Eso es contradicción. Pues f de x es irreducible en z de x, ¿sí? Por lo tanto, ¿y esa contradicción de dónde viene? De suponer que existe tal factorización así de f de x como g de x por h de x con f de x y g de x en z de x, pues f de x es reducible y así. Y por lo tanto, f de x es irreducible acá quise decir que este era irreducible en q de x, ¿no? Acá. Sí. Por lo tanto, f es irreducible en z de x. Entonces, si un polinomio con coeficientes enteros es irreducible en q de x, necesariamente es irreducible en z de x. Lo que nos dice el teorema de Gauss es lo inverso, ¿no? Es decir, que si tenemos un polinomio con coeficientes enteros que es irreducible en z de x, entonces f de x también es irreducible en q de x, ¿sí? Ok, y entonces ya tenemos los ingredientes necesarios para demostrar el criterio de Eisenstein. Entonces, entonces ese es ¿qué teorema? El teorema 1.68. Entonces, teorema 1.68. Sí, y ese es el criterio de Eisenstein.
Entonces, ¿qué nos dice ese criterio? Pues nos dice lo siguiente. Entonces, sea f de x un polinomio con coeficientes enteros, entonces, sea f de x de la forma a0 más a1x más así sucesivamente más a n x a la n, un polinomio con coeficientes enteros. ¿Sí? Y sea P un número primo, y sea P un primo, un número primo, hasta que pasen las siguientes cosas. Hasta que pasa la siguiente condición. Primero, A, después escribir abajo, A. P divide a todos los coeficientes, P divide a I para todo I desde 0 hasta n-1. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, P divide, la primera condición es que este primo P divide a A0, divide a A1, divide a todos hasta el AN-1. ¿Sí? El inciso B lo que nos va a decir es que P no divide al término AN. P no divide a AN y P cuadrada no divide a A0. Entonces, bajo estas condiciones, entonces f de x es irreducible en q de x. Entonces, ese es lo que dice el criterio de Eisenstein, ¿no? Nos tomamos un polinomio con coeficientes enteros y supongamos que tenemos un primo p, tal que el p divide a todos los coeficientes hasta al an-1, y además va a satisfacer que p no divide al coeficiente de grado mayor, que es an, y p cuadrada tampoco divide a a0. O sea, p sí divide a a0 por la condición a, pero p cuadrada ya no divide a a0. ¿Sí? Entonces, con esas condiciones, necesariamente vamos a obtener que f de x es un polinomio irreducible en el anillo de polinomios con coeficientes racionales. Ok, entonces hagamos la demostración de este resultado. ¿Tú la demostración? Entonces, por el teorema de Gauss, si yo quiero demostrar que un polinomio con coeficientes enteros es irreducible en q de x, basta demostrar que f de x es irreducible en z de x, ¿no? Entonces, por el teorema de Gauss. Teorema de Gauss. Basta ver que p de x es irreducible, que f de x es irreducible en z de x. En z de x. ¿Sí? Entonces, supongamos que no es irreducible. Entonces, supongamos que no es irreducible. Supongamos que f de x no es irreducible en z de x. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Entonces,
Lo que quiere decir es que existen dos polinomios. Entonces, existen g de x, ¿sí? Que lo voy a escribir como b0 más b1x más, así sucesivamente, más bm x a la m. Dos polinomios aquí. Es un polinomio aquí con coeficientes enteros. Y otro polinomio h de x, que va a ser c0 más c1 por x, más así sucesivamente, hasta la potencia k, ck x a la k, aquí en z de x, tal que qué, tal que f de x es exactamente g de x por h de x, y además los grados de estos polinomios, que son el grado de g de x, que es m, es menor que n, ¿no? Donde n es el grado de f de x, ¿sí? N es el grado de f de x, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es menor que n, el grado de f de x. Y también el grado de h de x, que es k. Tenemos que el grado de h de x es k, ¿no? Entonces, ese también va a ser menor que n, que es el grado de f de x, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy suponiendo que f de x no es irreducible. Que f de x no sea irreducible quiere decir que existen dos polinomios g de x y h de x, tales que su producto g de x por h de x me da f de x, y estos ambos tienen grado menor que f de x. ¿Sí? Ok. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, pues haciendo las multiplicaciones, haciendo las operaciones, más bien dicho, la multiplicación f de x igual a g de x por h de x, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el término constante de f de x, el término constante de f de x, que es a 0, va a ser el producto del término constante de g de x por h de x, ¿no? Que es decir, b0 por c0, ¿no? Sí, entonces tenemos que, tenemos que A0 es lo mismo que B0 por C0. ¿Sí, sí? Ahora, por hipótesis, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que P divide a A0, ¿no? Esa es la hipótesis A, ¿no? P divide a A0, A1 hasta AN-1, ¿sí? Entonces, por hipótesis, divide a esos. A0, pero A0 es B0 por C0, ¿no? ¿Sí? Este es B0 por C0, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, como P es primo,
Si un primo divide a un producto, es que el primo divide alguno de los factores, ¿no? Como P', entonces P divide a B0 o P divide a C0, ¿no? ¿Sí? Entonces, sin pérdida de generalidad, supongamos que P divide, ¿sí? P divide a B0 o P divide a 0, a C0, y además como P cuadrada, como P cuadrada, como P cuadrada no divide a 0, entonces tenemos que, no puede pasar ambas cosas, ¿no? Entonces tenemos que P divide a B0 o C0, y además como P cuadrada no divide a A0, entonces, no puede pasar. Entonces, P divide a B0, entonces no puede pasar que P divida a B0, que P divida a B0, y también, P divida a C0, ¿no? Porque si P divide a B0 y P divide a C0, entonces P cuadrada divide a B0 por C0, pero B0 por C0 es A0, ¿no? Y entonces P cuadrada dividiría a A0 y eso no es posible, ¿no? Entonces no pasa que P divide a ambos, entonces sin pérdida de generalidad, entonces P divide a uno y no divide al otro, ¿no? Entonces sin pérdida de generalidad, sin pérdida de generalidad, supongamos que P divide a C0, pero P no divide a B0, que P divide a C0, pero P no divide a B0. Sí, entonces supongamos que pasa eso. El otro caso es que P no divide a C0 y P divide a B0, ¿no? Entonces tenemos eso. Ok, entonces el término principal, haciendo también la multiplicación de la multiplicación, f de x igual a g de x por h de x, tenemos que el término de grado mayor en f de x, tenemos que el término de grado mayor, que es a la n, va a ser el producto de quién, de b a la m por c a la k, ¿no? Entonces tenemos que a la n, que es el término de grado mayor de f de x, es b a la m por c a la k, por c a la k, ¿sí? Entonces, por hipótesis, tenemos que P no divide a la n, ¿no? Entonces, por lo tanto, si P no divide a la n, P no divide a B a la m, y P no divide a C a la k. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Consideremos
Consideremos quién es, consideremos h de x. H de x, que quién es, h de x dijimos que es acá arriba, es C0, C0, C1 hasta CK a la X a la K, ¿no? Entonces nos da h de x es C0 más C1X más CK X a la K. Consideremos aquí. Entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado hasta ahorita? Hasta ahorita hemos visto que P divide a C0. Tenemos que P divide a C0. ¿Sí? Y también tenemos que P no divide a CK. ¿Sí? Entonces, en este polinomio, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que P divide a C0 y P no divide a CK. Entonces, nos vamos a fijar en este polinomio, en el mínimo R, tal que P no divide a C a la R, pero divide a los anteriores, ¿no? ¿Sí? Entonces, CR, entonces sí existe, ¿no? CR, el mínimo, tal que ¿qué? Tal que P no divide a C a la R, R mínimo, donde R, ¿dónde va a estar? R, el mínimo, ¿con quién? Con 1 menor o igual que R menor o igual que C a la K, menor o igual que K, perdón, menor o igual que K, ¿sí? O sea, tal que ¿qué? Tal que P no divide a C a la R, pero P divide a C a la L con 0 menor o igual que L menor o igual que R menos 1. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Tenemos que P divide a C0 y P no divide a CK. Entonces, dentro de esto, los enteros C0, C1 hasta CK, me voy a fijar en el mínimo de entre esos numeritos, tales que ¿qué? Tales que P no divide a C a la R, me voy a fijar en el mínimo R, tal que P no divide a C a la R, pero sí divide a todos los anteriores. ¿Sí? Ok, y eso existe por estas hipótesis, que P divide a C0 y P no divide a CK. Sí, eso existe por estas hipótesis. Ok, entonces tenemos eso. Ahora bien, ahora bien, vamos a considerar el término a la R. ¿Sí? Ahora bien, del producto f de x igual a g de x por h de x, si ustedes hacen el producto, vamos a tener que el término a la R, ¿sí? El término a la R, si recorremos que f de x es de que, o sea, f de x es, f de x es, ¿está bien de esto? Recordemos que f de x es de la forma a0 más a1x más así sucesivamente hasta más a sub n, x a la n, ¿no? Entonces, de este producto, vamos a obtener que por aquí
Por aquí está A a la R, ¿no? ¿Sí? Porque R es un entero entre 1 y K, y K es el grado de h de x, y el grado de h de x es menor que el grado de f de x, que es n, ¿no? Entonces, A la R está por acá. Ahora bien, de este producto, ¿qué es lo que vamos a obtener? Tenemos lo siguiente. Tenemos que A a la R va a ser exactamente, ahorita les digo aquí, si ustedes hacen el producto, va a ser exactamente B0 por el grado CR, ¿sí? Va a ser B0 por CR. Recordemos que donde CR es el término de grado R aquí, y B0 es el término de grado 0 en el polinomio g de x, ¿no? Entonces va a ser esto, más B1 por C, R menos 1, más así sucesivamente. O sea, todos estos, B0 es de CR, viene con X a la R, ¿no? En H de X, y B0 con grado 0, por lo tanto es que cuando hago este producto me da un monomio de grado X a la R, y también cuando hago el otro producto me va a dar un monomio de X a la R, y así sucesivamente, ¿no? Por eso es que tengo que sumar todos estos. Cuando hago yo este producto, cuando yo hago yo este producto, el término AR lo voy a poder escribir así, más, ¿quién? ¿Quién va a ser el último término? El último término va a ser BR C0, ¿no? Notemos que los índices tienen que sumar R, ¿no? Este índice suma R, 1 más R menos 1 R, así sucesivamente hasta R más 0 R, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que el término de AR está dado por esta forma, ¿sí? Ok. Y entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Despejando, voy a tener que B0 por C a la R es de la forma AR menos B1 CR menos 1, más así sucesivamente, más BR C0, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que tenemos? Pero P divide a C0, P divide a C1, y así sucesivamente P divide a CR menos 1. ¿Por qué? Por como elegí R, ¿no? R, R era el mínimo tal que, era el mínimo tal que P no divide a C a la R, pero P sí divide a todos los anteriores. O sea, P divide a C0, P divide a C1, hasta CR menos 1, ¿no? ¿Sí? Entonces acá es lo que estoy utilizando. P divide a C0, P divide a C1, P divide a CR menos 1, ¿sí? Entonces, por lo tanto, P divide a B1 por CR menos 1 más BR por C0, ¿no? Entonces, por lo tanto, P divide a todo este término. Ahora, ¿por qué P divide a R? Ahora bien, bien, como ¿qué es lo que estoy diciendo? R es menor o igual que K. K, K es el grado de h de x, y h de x por g de x es f de x, ¿no? Entonces, el grado de h de x es menor que el grado de f de x, que es menor que n, ¿no? Que es lo que dijimos, ¿no? Entonces, pero r es menor o igual que k, menor o igual que k, y k es menor que n, ¿no? Fue lo que dijimos, que el grado de h de x
que el grado de h de x, que es k, es menor que el grado de f de x, que es n, ¿sí? Y entonces, por hipótesis, por hipótesis A, ¿qué me dice la hipótesis de nuestro resultado? La hipótesis de nuestro resultado nos está diciendo esto, P divide a todos los AI, donde I es menor o igual que n-1, ¿no? ¿Sí? Y entonces, por este resultado, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que R es menor o igual que K, y K a lo más es n-1, ¿no? Entonces, R es menor o igual que n-1, entonces, por hipótesis, P divide a la R, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, P divide, si P divide a la R, que es lo que acabamos de decir, y P divide a todo esto, porque P divide a C0, C1 hasta CR-1, entonces P divide a todo esto, ¿no? Por lo tanto, P divide a R menos B1 por CR-1 más BR por C0, es decir, P divide a B0 por CR, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Pero como P es primo, entonces P divide a B0 o P divide, pero esto no pasa, ¿por qué? Pero esto es una contradicción. Una contradicción. Pues por hipótesis, ¿qué es lo que teníamos? Nos habíamos escogido de tal forma que P dividiera a C0 y P no dividiera a B0. Entonces P no divide a B0 y también nos escogimos el mínimo, R, el mínimo tal que P no divide a CR, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí que P no divide a B0 y P no divide a CR, ¿no? Ambas cosas pasan. Y aquí estamos llegando a que P divide a B0 o P divide a CR. ¿Es contradicción? Sí, pues P no divide a B0 y P no divide a CR por cómo se elige, ¿sí? Por construcción. ¿Sí? Y por lo tanto, y es una contradicción. Entonces, por lo tanto, ¿de dónde viene la contradicción? Pues de suponer que existen esas dos factorizaciones, ¿no? Por lo tanto, no existe factorización f de x. Factorización f de x igual a g de x por h de x, como arriba, como lo habíamos elegido. Y por lo tanto, f de x es irreducible por ejemplo, f de x es irreducible, ¿no? Irreducible en z de x. Y como dijimos al inicio, por el lema de Gauss, si es irreducible en z de x, es irreducible en q de x, ¿no? Y ya acabamos este resultado. Entonces, este nos da
un criterio para ver cuándo un polinomio es irreducible o cuándo no es irreducible en Q de X. ¿Sí? Entonces ese es el criterio de Eisenstein. ¿Sí? Y antes de acabar esta clase, veamos un ejemplo. Es el criterio de Eisenstein. Y entonces, este criterio lo vamos a utilizar muchas veces para ver cuándo un polinomio es irreducible en Q de X, ahora que entremos a la parte de teoría de campos. ¿Sí? Ok, entonces veamos un ejemplo para que ya en la próxima clase ya empiece con lo básico de teoría de campos. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. Un ejemplo. Sea P un primo. Sea P un primo. Entonces, por definición, el polinomio ciclotómico ciclotómico phi sub P, que va a ser este, x a la P más x a la P menos 1 más x a la P menos 2, así, más x más 1, es irreducible. Es irreducible en Q de X. ¿Sí? Entonces, pues vamos a hacer, este es el polinomio ciclotómico por definición asociado al primo P. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ese es irreducible en ZP. Entonces, la idea es que hay que construir el criterio de Eisenstein. Entonces, el criterio de Eisenstein me dice que debo encontrar un primo P. Debo encontrar un primo P que divida a todos los coeficientes a excepción del de grado mayor. Al de grado mayor no lo debe dividir y el primo al cuadrado no debe dividir al término constante, ¿no? El chiste es que aquí, como todos los términos, como todos son uno, así como están, no puedo utilizar el criterio de Eisenstein. Entonces, la idea es sustituir este por otro polinomio en el que sí se pueda, ¿sí? Entonces, por un ejercicio de su tarea, por un ejercicio de su tarea, que de hecho es el ejercicio 46, se tiene que, este es phi de x, ¿sí? Vamos a utilizar que este phi sub p de x es irreducible en q de x. Sí, solo sí. Phi sub p de x más 1 es irreducible en q de x. ¿Sí? Entonces, el chiste es que este, así como está acá, no puedo utilizar el criterio de Eisenstein, pero este sí lo vamos a poder utilizar. ¿Por qué? Entonces, notemos. Entonces, esto lo hago en unos 5 minutos. Entonces, notemos. Tenemos que phi sub p de x, que es de la forma x a la p menos 1 más bla bla, más x más 1. Esto lo puedo escribir así como x a la p. Lo puedo escribir como x a la p menos 1 sobre x menos 1. Si ustedes hacen x a la p menos 1 y dividen entre x a la menos 1, les va a salir exactamente esto. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿quién va a ser phi sub p de x más 1? Pues va a ser
x más 1 a la p menos 1 sobre x más 1 menos 1, ¿no? ¿Sí? Y entonces, si ustedes utilizan las fórmulas para desarrollar el binomio, entonces, lo del, ¿cómo se llama? El desarrollo del binomio, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, aquí nos va a salir exactamente P en P. Bueno, o sea, a ver, lo escribo. Entonces, nos va a salir, arriba nos va a salir X a la P, más el coeficiente binomial P en 1, P en P, P en P menos 1, P en P menos 1 de X a la P menos 1, más, así sucesivamente, más, ¿quién? P en 1 de X, más P en 0, P en 0 por 1, que P en 0 es 1, ¿no? Esto. Entonces, utilizando el desarrollo del binomio, esta parte es exactamente esto. Entonces, le tengo que restar 1, menos 1. Todo esto sobre todo esto sobre x más 1 menos 1 sobre x, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que va a resultar es que esto va a ser exactamente ¿quién? Este 1 acá con este menos 1 se me va a ir y luego el x me va a disminuir una potencia en todas, ¿no? Entonces, esto va a ser exactamente x a la p menos 1 más el coeficiente binomial p en p menos 1 de x a la p menos 2 más así sucesivamente más p en 2 de x más p en 1 más p en 1 que es p, ¿no? Que este es p, ¿sí? Y esto es exactamente x p menos 1 más, bueno, sí, entonces, a ver, ya lo voy, mejor ya voy a escribir aquí, p en 1 que es p, ¿no? Aquí voy a poner p. Y el chiste es que se puede notar, entonces una observación que ustedes lo pueden hacer, una observación, es que p divide a p, a los coeficientes p en p menos 1. O sea, si ustedes desarrollan estos coeficientes, van a ver que p divide a este, p divide a todos los coeficientes p en p menos 2, así sucesivamente, p va a dividir a p en 2, y además p divide a p, ¿no? Entonces, ya tengo un primo p, tal que p divide a todos, p no divide al 1, ¿no? P no divide al 1, y además p cuadrada no divide al término constante, que el término constante es p, ¿no? Constante es p. Entonces, lo único que quizás no les queda claro, pero nomás tienen que desarrollar cuántos son los términos, los coeficientes binomiales. El chiste es que en estos coeficientes binomiales siempre van a ser divisibles por p, ¿sí? Entonces, pues ya podemos aplicar el criterio de Eisenstein. Entonces, por Eisenstein, phi sub p de x más 1 es irreducible en q de x, y por el ejercicio ese de su tarea, por lo tanto, phi sub p de x es irreducible en q de x, ¿no? Y ahí está, ¿sí? Entonces,
los polinomios ciclotómicos, uy, los polinomios ciclotómicos para cada primo P, que son definidos así, estos van a resultar, estos polinomios ciclotómicos van a resultar que son irreducibles, ¿sí? Como vimos ahorita, directamente no podemos aplicar el criterio de Einstein, pero resulta ser que si este es irreducible en su ejercicio de su tarea, lo que dice es que phi sub p, un polinomio es irreducible si solo si f de x más a es irreducible para cualquiera. Entonces aquí estamos tomando esa a igual a 1 en el ejercicio de su tarea, y entonces aquí estamos demostrando que este polinomio es irreducible, porque lo que demostramos es que ese polinomio es exactamente este, y aquí ya podemos aplicar Einstein. Encontramos un primo que divide a todos los términos a excepción del grado mayor, pero el p cuadrado no divide a término constante, ¿no? Y entonces por Einstein es irreducible y ya acabamos, ¿sí? Entonces con esto terminamos la parte básica de teoría de anillos y ya empezamos con campos en los siguientes videos, ¿sí?